Amén. Que no somos los hombres los que movemos la iglesia, sino que es el Espíritu Santo en los hombres a través de sus dones y de sus ministerios, siendo de bendición a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de Colosenses capítulo 3. Quiero usar esa escritura solo como una referencia. Capítulo 3, versículo 23 al 25. 3:23. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice la Biblia: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. A ver, ¿ya lo tenemos ahí? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto es algo muy importante. Amén. Es algo muy importante esto. Lo tenemos que hacer todo para el Señor y no para los hombres. ¿Qué dice después el siguiente versículo? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, dice la Biblia. ¿Puede sentarse? Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, versículo 8, para poder hablar acerca. Este es el último don del que vamos a estar hablando. Vamos a ver si terminamos con la obra del Espíritu Santo o seguimos hablando del Espíritu Santo, porque hay tantas cosas que hablar del Espíritu Santo. Amén. Mire que nos echamos todos los dones ya. Todos los dones ya están puestos allí. Ya si la gente quiere comprender, quiere saber, ahí están los videos, ¿verdad? No han salido todos todavía, pero ya van en camino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice el capítulo 12, versículo 8. Porque a este es dado por el Espíritu. A ver, yo estoy mal entonces. Capítulo 12, versículo 8, ¿verdad? Pero ¿por qué aquí me sale de otra manera a mí? A ver, ¿por qué dice 12:8 el que exhorta en la exhortación y en el mío dice porque a este? Pero yo estoy mal entonces. ¿Sabe dónde estaba yo? En Corintios 12:8 decía yo. No. Y a pesar de que ese es un don, este es un capítulo de dones. Entonces pues decía, no me cuadra la escritura. Perdón, hermano, ya es la edad la que nos está fallando. Ay, Señor, ayúdanos porque estamos mal. Dice el versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Eso ya lo vimos, ¿verdad? El que preside con solicitud. Mire lo que dice al que preside. Dice que lo haga con solicitud. Vamos a ver qué es lo que quiere decir el Señor ahí, ¿verdad? El que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces quiero hablarle acerca del don de presidir. Regularmente nosotros tenemos en la mente, ¿verdad?, que el don de presidir es presidir un servicio, ¿verdad? Bueno, se para en el altar y ella presidió el servicio, ¿verdad? Pero no es a eso a lo que se refiere la Biblia. La palabra presidir tiene que ver con liderazgo dentro de la iglesia. Amén. O sea, eso es lo que... Y ahorita lo vamos a explicar todo lo que significa la palabra presidir y vamos a ver la importancia que tiene el don de liderazgo dentro de la iglesia. Porque así como toda institución establecida, hermanos, es de suma importancia contar con gente con capacidad para dirigir y presidir un grupo de personas, proyectos, asignaciones. De la misma manera, en la iglesia también es necesario o es de suma importancia contar con gente capacitada de parte de Dios para poder llevar a cabo su obra. No todos son líderes, óigalo bien, no todos son líderes, no todos cuentan con la capacidad de tener grandes responsabilidades bajo sus hombros y eso Dios lo sabe. Por eso el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Amén. La importancia de los dones del Espíritu Santo
es algo que tenemos que tener muy en cuenta dentro de la iglesia, porque es necesario que los dones estén dentro de la iglesia y que sean ministrados conforme la palabra del Señor nos lo muestra. Nosotros somos las manos del Señor, la boca del Señor, los pies del Señor. Nosotros somos los que representamos al Señor en esta tierra y por lo tanto debemos de hacerlo tal cual y como Dios lo dice. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, dice la Escritura: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice la Escritura. Quiero ponerle primeramente le voy a poner una anécdota y luego vamos a ver lo que significa la palabra presidir y luego vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. A ver, ponle el primer anécdota, por favor, acerca de liderazgo. Tiene que ver con liderazgo. Los agujeros en la cerca se llama el anécdota. Un joven le dijo a su padre que quería ser un líder y le preguntó cómo podía lograrlo. El padre le respondió que lo primero que debía hacer era estar consciente de su conducta. Le dijo que cada vez que sintiera que había hecho daño a una persona, martillara un clavo en la cerca de su casa. El joven aceptó el reto y empezó a tomar mayor conciencia de sus actos. Aleluya. Siguiendo el consejo de su padre, comenzó a poner clavos con el martillo cada vez que hacía daño. Maltrataba a una persona o no la respetaba. Con el tiempo el joven dejó de poner clavos en la cerca porque ya era consciente de sus actos y trataba bien a las personas. Entonces preguntó a su padre: ¿y ahora qué hago? El padre le dijo que por cada acto de bien y servicio que realizara, sacara un clavo de la cerca. El joven nuevamente aceptó el reto y empezó poco a poco a sacar los clavos. Sigamos. Ya era consciente de sus actos y además se dedicaba a ayudar a las personas. En poco tiempo logró sacar todos los clavos. Contento se acercó a su padre y le dijo: he terminado, logré sacar todos los clavos. Finalmente he aprendido a ser una mejor persona, un líder. Pero repentinamente pensó en algo. ¿Ahora qué haremos con todos los agujeros que dejaron los clavos en la cerca? El padre respondió: no los toques. Fíjese, están allí para recordarte siempre que en tu camino de aprendizaje dejaste una huella de dolor en la gente y que gracias a su entrega, comprensión y colaboración ahora puedes ser la persona que eres. Amén. Cosas que tenemos que aprender todos nosotros en la vida, porque si hay algo muy importante en nuestra vida es el que nosotros podamos ser de bendición. Y si queremos alcanzar nosotros el querer ser hombres que sirvan al Señor, o hombres con liderazgo dentro de la obra del Señor, si el Señor nos llama, es tener exactamente ese tipo de actitud en nuestras vidas. ¿Qué significa la palabra presidir? La palabra presidir viene del término griego proistemi, del griego proistemi viene. Este término comprende la capacidad de liderazgo, autoridad, administración, gobierno. O sea, todo eso comprende la palabra presidir. Debe dirigir con solicitud, que significa espaude en griego, y significa en forma expedita, o sea, rápida, con celo, deseo y atención concentrada. Eso significa con solicitud, que traducido al griego es espaude. En el reino de Dios no hay lugar para la pereza, la complacencia y la irresponsabilidad. Ocupar una persona el primer puesto a cargo en un gobierno, en una reunión, en una empresa o en el tribunal. Predominar o destacar una cosa sobre los demás. Dirigir las liberaciones.
Fíjese que eso es lo que significa la palabra presidir. Entonces tiene que ver con el liderazgo. Y el liderazgo es un don que el Espíritu Santo da, es un don muy especial, es un don muy visto ante los ojos de las personas y por lo tanto el don de liderazgo la mayoría de veces despierta envidia, es codiciado y muchas veces también es mal entendido. Cuenta con autoridad sobre los demás, el liderazgo, y por eso muchas personas que no lo entienden a través de Dios llegan a abusar de las personas y de su autoridad. Oiga bien, fíjese lo que es el tener liderazgo en la vida de alguien. Quiero entonces hablarles acerca del don de presidir o el don de liderazgo, que es muy necesario dentro de una iglesia porque somos una organización celestial, amén, que se mueve en la tierra y que tiene que estar basado sobre la palabra de nuestro Dios. No es fácil ser un líder para con Dios, porque no, en el mundo el liderazgo es diferente al liderazgo dentro de la iglesia. Y ese es el primer punto que yo quiero tratar, primeramente para entrar al tema. La diferencia entre el liderazgo cristiano y el liderazgo mundano, porque no se parecen realmente en lo que es dirigir allá afuera una institución, una empresa, a lo que es dirigir o liderar una iglesia. ¿Cuál es la diferencia entonces? Cualquiera en el mundo podría llegar a ser un líder, podríamos decir. Aunque muchas veces no tenga la capacidad de liderazgo, pero puede ser que tiene algunas otras cosas que para algunos aparentemente son de liderazgo. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo vago. En el narcotráfico, ¿quiénes son los líderes realmente del narcotráfico? De cierta manera hay gente que tiene capacidad de organización, ahí entre ellos, ¿verdad? Leía y veía la historia de Pablo Escobar Gaviria, allá en Colombia, y es un hombre que tenía una capacidad de liderazgo interesante. No lo alabamos porque vemos todo lo que hizo, ¿verdad? Hizo mortandades, mucha gente, muchas familias, muchos inocentes murieron y todo, pero me llama la atención que allá afuera, porque estamos poniendo el ejemplo allá afuera, el liderazgo puede ser considerado como tal. Y él tenía, aparte de ser el líder de toda esa organización, tenía otros líderes. Y las cualidades de ellos variaban entre unos y otros. Algunos tenían que ser bien mafiosos. ¿Ya? Tú eres bien mafioso, a ti me conviene ponerte en el cargo porque así te engañas a las personas, así le ves la cara a las autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Podía ser que otro líder fuera uno de aquellos que tuviera un carácter fuerte, ¿verdad? Aquellos que no tienen escrúpulos para poderle quitar la vida a alguien. Entonces puede venir él y decir, tú vas a ser el líder de mis matones porque tú no la piensas para matar. ¿Sí se da cuenta de lo que le estoy diciendo, verdad? ¿Por qué razón allá afuera se puede ser líder de una u otra manera? Muchas veces el liderazgo se logra a través de uno chismearle al patrón, de uno, dicen allá afuera, de culebrearle al patrón. Total es de que hay muchas maneras, muchas mañas de poder llegar a tener una posición de liderazgo. Sin embargo, en la iglesia no es así. En el reino de Dios no es así. ¿Por qué? Porque recuérdese que es un don primeramente dado por el Espíritu Santo. O sea, nosotros no nos podemos poner, por decir así, sino que es el Señor el que da esa capacidad para poder presidir. Número 2, ¿cuál es la diferencia entre el liderazgo cristiano y el mundano? En el liderazgo cristiano no va a ser por un mérito académico como en el mundo. Muchos de los líderes allá afuera tienen gran estudio en los gobiernos, en las cortes, amén, en los congresos, en las empresas grandes, se contratan a la gente que tiene grandes estudios, amén, y ellos son líderes. Sin embargo, dentro de la iglesia, muchas veces el Señor ha levantado a gente que en algún momento no ha sabido ni leer ni escribir. Óigalo bien.
Pero ¿cómo puede ser, pastor? Así como lo oye, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y un líder dirigido por el Espíritu Santo es mejor que 10 líderes de allá afuera con 10 títulos. Amén. Fíjese la diferencia que hay entre uno y otro entonces. No es por mérito académico como en el mundo. A muchos que llamó Jesús, por ejemplo, no llenaban los estándares del mundo. ¿Quién iba a llamar a Pedro? ¿Quién podía llamar a Pedro al liderazgo? ¿Quién podía saber que Pedro iba a ser un gran líder de la iglesia? ¿O quién podía ponerse a pensar que el Mateo, Leví, el cobrador de impuestos, ¿verdad que sí?, pudo llegar a ser un gran escritor de la Biblia? Grandes liderazgos que fueron vistos y que fueron dados a los apóstoles por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. Amén, hermanos. Entonces los estándares de allá afuera a los de acá adentro son completamente diferentes, porque la obra acá la hace el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Número 3, la diferencia entre el liderazgo cristiano y el mundano. Muchas veces se elige a una persona por ciertas características físicas o de popularidad. Es más, el mismo Samuel en la Biblia nos damos cuenta que se equivocó cuando Dios manda a ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí se llama, ¿verdad? No me estoy equivocando, ok. Y va y entra a la casa y mira y le presentan a todos los hijos. Y como 3 veces dijo, este es. Y el Señor le tuvo que decir, no mires por favor la apariencia, porque Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Dios conoce el corazón. Dios es el que lo forma. Dios es el que lo prepara. Y es increíble que el que estaba llamando no estaba allí en ese momento. Tuvieron que esperar, amén, para que lo llamaran y que todo empezara a comenzar. Aleluya. Bendito el nombre de Dios. Entonces, muchas veces nosotros podemos dejarnos guiar por el tamaño, la figura, cualquier tipo de característica que pueda tener una persona. Yo siempre he dicho, hermanos, que si hay pastores en la iglesia, yo soy uno de los que menos tiene apariencia de pastor, o de líder. No sé por qué, nunca me he visto así, pero a Dios le plació hacerlo. Y gloria a su nombre. Número 4, la diferencia entre el liderazgo cristiano y el mundano. El líder en el mundo, la mayoría de ellos, no podemos nosotros meternos a una caja todo, ¿verdad? Pero la mayoría de ellos no tienen principios morales. No cuentan con principios morales. O sea, en pocas palabras, ellos pueden ser buenos en una empresa para dirigirla, pero son unos grandes mañosos, son unos grandes adúlteros. Amén. O sea, es gente que muchas veces no tiene escrúpulos. O sea, se puede ser un líder allá, se puede triunfar en el liderazgo de allá y no hay problema con que esa persona sea un gran sinvergüenza, que se meta con la secretaria y que engañe a la mujer con otra que está allá afuera. Eso no importa. Eso no le quita a él ningún crédito en su liderazgo, porque es la forma en que se mueve el mundo. Pero no así en la iglesia. Amén, amén, hermanos. Porque un líder como ese no lo va a tolerar el Señor. Entonces dése cuenta de la diferencia que hay entre lo que es ser un líder del mundo y un líder del Señor. Un líder de allá afuera va a abusar de su liderazgo, mientras, como lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, que no lo hagamos por fuerza, sino voluntariamente. Alabado el nombre del Señor. Ellos pueden ser prepotentes y favoreciendo a quien les conviene, amigos, familia, pero no así dentro de una iglesia, porque Dios no hace acepción de personas. Bendito el nombre del Señor. Número 5, la diferencia entre el liderazgo cristiano y el mundano. El liderazgo cristiano, óigalo bien pues, esto es, creo yo, lo más importante de un líder del Señor. El liderazgo cristiano está basado en la palabra de Dios. Yo no lidero la iglesia a mi conveniencia para yo sacar ventaja de usted, porque me las voy a enfrentar con el Señor.
el Señor me va a llamar a cuentas a mí. Si yo le estoy jugando mal, si yo estoy teniendo malas intenciones con usted, Dios me va a llamar a cuentas. Por eso yo no puedo jugar con usted en el sentido de estar aparentando una cosa que no es. Yo le tengo que decir las cosas como se las tengo que decir, le gusten o no le gusten, se quede o se vaya, no importa. Porque al final de cuentas, Dios me va a pedir cuentas por usted. El líder cristiano está basado entonces en la palabra de Dios. En cambio, el líder de allá afuera está basado en los libros quizás que tiene la empresa. ¿Ah? En las filosofías del mundo. En cambio, el líder cristiano tiene la palabra de Dios, las leyes de Dios, las enseñanzas del reino que enseñó Cristo. Y déjeme decirle, hermano, que las enseñanzas de Cristo no son fáciles de llevar. Porque se debe de ser paciente como fue el Señor Jesucristo. Se debe de ser manso como fue el Señor Jesucristo. Si no, ya con usted me hubiera macheteado yo quizás. Sí, ya lo hubiera retado. ¿Por qué? Porque ese liderazgo ya me hubiera aprovechado, ya hubiera hecho un montón de locuras quizás. Pero hay un estándar que el líder cristiano debe de seguir. Por eso muchas veces es difícil. El Señor Jesucristo dijo que lo imitáramos a Él. ¿Y cuáles son las dos cosas que dijo que le imitáramos a Él? Para que tuviéramos reposo en nosotros, descanso en nuestras almas. Manso y humilde, dice. ¿Y qué es lo que tiene regularmente un líder? Orgullo. Híjole, se le va arriba. Se siente mejor que todos los demás. Ya guarda la distancia, ya no le quiere hablar. Ahora solamente es por cita. Amén. Muy importante. Se vuelve altivo. Se vuelve prepotente. Pero si yo verdaderamente soy líder del Señor, yo tengo que tener todo el tiempo en cuenta, en mi corazón, en mi cabeza, a Cristo. A Él tengo que imitar yo. Él no me dijo imita a aquel predicador, aquel bueno, aquel. No. No me interesan. Siempre debo de preguntarme, ¿qué harías tú, Señor, si estuvieras en mi lugar? Y déjeme decirle que la mayoría de veces lo que me dice no me gusta. No le gusta mi carne. Pero lo tengo que hacer. Porque no soy. O sea, la iglesia esta es del Señor. Ustedes son ovejas del Señor. Yo no di mi vida por usted, Cristo dio su vida por usted. Por lo tanto, yo simplemente soy un mayordomo del Señor. Y me va a pedir cuentas de la mayordomía que yo haya hecho con esta iglesia. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces yo le hago la pregunta, ¿existen diferencias entre el liderazgo del mundo con el de la iglesia, sí o no? No se puede parecer. Se pueden usar algunas estrategias, podría decir yo, ¿verdad? Pero jamás poder copiar la forma en que ellos lideran una empresa. Porque, hermanos, esa gente le vende gato por liebre. Con tal de hacerla prosperar. Dice, ¿qué líder? Dice, qué sinvergüenza, diría yo. ¿Ah? Son muchas las diferencias entre el liderazgo cristiano y del mundo. En el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 25, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús, ahí se había armado un clavo, hermano, porque es que habían, entre ellos, no crea, querían ser los primeros. Esos tremendos. O sea, quería ser, yo voy a ser el líder. Yo me voy a sentar a la par de Jesús. Y el Señor Jesucristo los observó y dijo, estos son unos. Buscando posición estaban los tremendos. Nunca busque una posición dentro de la iglesia. Busque a Cristo. Cuando busca a Cristo, Él se encarga de colocarlo donde Él cree conveniente. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis? Y mire, ahí hace la diferencia entre uno y el otro. Fíjese pues, liderazgo del mundo y liderazgo cristiano. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué dice? Se enseñorean de ellas. ¿Sí se da cuenta? ¿Ah? Se hacen dueñas en pocas palabras. ¿Ah? Hacen lo que quieren con ellas. Y los que son grandes, ¿qué dice?
ejercen sobre ellas potestad. Entonces luego Jesús dice, así también ustedes, cuando yo les dé autoridad, liderazgo, hagan lo mismo, les dice. ¿Verdad que no dice así la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mas entre vosotros, a ver, leámoslo todos juntos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahora, mire a dónde ha caído la iglesia el día de hoy. ¿O no ha caído en ese error la iglesia? Porque no ha dejado la escritura y empieza a imitar el mundo. Nosotros parecemos una iglesia arcaica. ¿Comparada a otras iglesias? Por supuesto que sí. Porque tratamos de seguir la palabra del Señor. Y parecemos arcaicos. Eso de usar la Biblia el día de hoy ya está como muy fuera de moda. Todos estarían con su tableta, un teléfono, viendo las noticias, viendo cómo quedó el partido de ayer, recibiendo textos y todo. Esa es la cosa. Nos gusta eso, traemos el mundo. Y luego ya no saben ni dónde están los libros de la Biblia. Gloria a Dios. Yo prefiero ser arcaico. Allá de los cavernícolas. Aleluya. El que quiera ser el primero entre vosotros, ¿qué dice? Será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre. Ahora, no solamente dice eso, sino dice, yo me pongo por ejemplo. Yo soy ejemplo para ustedes. ¿Acaso ustedes me sirven? No, yo les estoy sirviendo a ustedes. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Concluimos entonces de que el liderazgo de la iglesia es diferente al liderazgo de afuera. Amén, hermanos. Punto número 2. ¿Cuál es el propósito del don de presidir o de liderazgo? ¿Con qué propósito el Señor da el don de presidir o de liderazgo? Para que la iglesia tenga un orden y dirección de hacia dónde debe de conducirse. Si no, unos jalan para acá y otros jalan para allá. Por eso, nuestro mismo cuerpo es un ejemplo de que no tenemos dos cabezas, porque no somos un monstruo. Tenemos una cabeza. En usted, quien guía, quien dice lo que se hace es su cabeza. Amén. Es la que le dice a la mano, es la que le dice a los pies. Hay una dirección. Eso es lo que hace el liderazgo. Pero el liderazgo de la iglesia, recuérdese que está Cristo primero. Amén. Y luego el liderazgo que el Señor pone. Entonces, para que la iglesia tenga un orden y dirección de hacia dónde debe de conducirse. Espiritualmente, financieramente y a nivel de iglesia. Amén. Número 2. Para dirigir, para motivar y para llevar a cabo las obras necesarias dentro de la iglesia, este lugar y en el reino de Dios. Amén. Porque debemos nosotros en algún momento salir de las cuatro paredes. Amén. Pedirle al Señor que levante un misionero. Nadie dijo amén ahí, ¿verdad? Que se lo lleve a África o a Asia o allá con el chino de Corea. Tremendo, hermano. Usted dirá que me lleve a mi país, dirá. Lo que pasa es que no lo lleva a su país porque no hay profeta en su propia tierra. Ajá, tremendo, va. Para dirigir, para motivar y llevar a cabo las obras necesarias en la iglesia y en el reino de Dios. ¿Para qué otra cosa? Para que esté capacitada de contar con conocimiento y sabiduría
para la toma de decisiones. Esa es una capacidad que tiene el liderazgo que pone el Señor. A mí me llama la atención cuando Moisés andaba ahí en el desierto, él tenía que tomar decisiones muy serias, muy tremendas. Moisés, ¿y qué hacemos ahora? Nos morimos de hambre, tenemos sed, ¿y para dónde nos llevas? Ya estamos aburridos. ¿Ah? ¿Será que vamos a pelear o no vamos a pelear? ¿Nos vamos por este camino o no nos vamos por este camino? ¿Qué hacemos? Decisiones que se tenían que tomar, pero que Dios había capacitado a ese hombre para llevarlas a cabo. Gloria al nombre del Señor. ¿Para qué otra cosa? Para la administración. Porque mire, el liderazgo va acompañado de la administración, del que hablamos la semana pasada. Amén. Van juntos. Puede ser que tenga liderazgo y administración juntos, o puede ser de que es líder y sabe cómo usar a aquellos que tienen el don de administración. ¿Se cuenta? Porque un líder no es el que lo hace todo. Amén. No es el que lo sabe todo, sino el que sabe usar las cosas que están a su alrededor. Gloria al Señor. Entonces, para la administración de los recursos que Dios provee y darles el mejor uso, es algo muy importante. Porque si no se lo gasta uno y uno está ahí sin aire acondicionado, con un gran frío, cuando vienen estos fríos, que nosotros los tejanos somos, ya me digo tejano, yo soy chapín, pero como he vivido en Texas por muchos años, pues puedo decir que soy tejano, hermano, ya. Dígame que usted también es tejano, ¿verdad? No estamos acostumbrados al frío. Yo dije, Señor, ¿cuántos van a llegar hoy, Señor? Dije yo, porque está muy frío, dije, a ver si salen de su escondite, de su cueva, Señor, pero lo sacó el Señor. Qué bueno, alabado el nombre de Dios. Aleluya. Para la administración de los recursos que Dios provee y darles el mejor uso. Nosotros vemos un montón por eso es de que hay iglesias donde no hay liderazgo serio para con Dios y hay un despilfarro horrible dentro de las iglesias. Para sacar el potencial y el talento de cada uno de los miembros de la iglesia. Es algo muy importante eso, sacar el potencial y el talento de cada uno de los miembros de la iglesia. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E, F. El 6, perdón. Llevar a la iglesia con ética y transparencia en todos los asuntos. Es algo muy importante eso, hermano. Cuando le hablo de ética es de que uno no puede andarse vendiendo. Porque hay gente que es sinvergüenza, que por el dinero se vende a cualquier cosa. No podemos nosotros. Mire, dicho de otra manera, imagínense que un profesor, un maestro de la escuela, venga y usted haya perdido el grado, está en los exámenes finales y usted sabe que ya no va a salir. Y se le acerca al maestro y le dice, maestro, usted me cae muy bien. Fíjese que quería darle un regalo. No se va a sentir comprometido. Y le da dinero. Y le dice, ¿qué le parece si, aunque sea un 60, en Guatemala se gana con 60. ¿Qué le parece si me da un 60 por ahí? No le va a hacer daño. Cállate pues, pero no le voy a decir nada a nadie. ¿Viste? Yo no debo de hacer eso. Por ética, yo no debo de hacerlo. Pero por ti lo voy a hacer. O sea, eso no es tener ética, ¿verdad? Lo mismo es para un pastor, hermano. No puede por dinero, haz que aquel da, y pues hay que como es un sinvergüenza, pero es que da mucho. Entonces, mire, pastor, no voy a decir nada yo. Mire, pastor, entonces me da una posición, me da un privilegio, y que uno por dinero lo dé. Eso es no tener ética cristiana. Amén. Alguien me podría decir, ¿y por qué la hermana Deli hoy pasó? Lo que pasa es que hablamos el día de ayer y ¿se da cuenta? No para nada. Mire, la hermana ya se le quedó atrás. ¿Cuánto le dio, hermano? Le dijo. A ver si yo también le... Tremendo, No, hermano. Cuando Dios nos pone en el corazón a hacer ciertas cosas, no podemos cambiar eso. Amén.
Pero eso es lo que le quiero decir cuando hablo yo acerca de tener ética y transparencia en todos los asuntos. Un líder del Señor la tiene que tener para que sea una persona confiable, para que sea una persona que agrade a Dios y que le pueda traer de bendición. Punto número 3. ¿Cuáles son las características de una persona que tiene el don de presidir? ¿Cuáles son las características que tiene una persona que tiene el don de presidir? Ama a Dios verdaderamente. O sea, un líder de Dios lo ama verdaderamente. Y mire, pues, amar a Dios significa amar su obra, pero también significa amar a su hermano. Porque yo puedo amar las paredes de este lugar, puedo amar el edificio, pero no puedo amarlo a usted. Porque hay gente que se atacha a las cosas antes que al ser humano. O sea, ¿qué le quiero decir yo? Que a veces le ponemos más importancia a las cosas que al ser humano. Entonces, una característica muy especial es que ama a Dios verdaderamente, ama su obra y ama a sus hermanos. Y con sus acciones lo demuestra, porque yo le puedo decir que lo amo, pero con mis acciones yo puedo mostrarle todo lo contrario. Amén. Puedo hablar bien bonito, pero cuando se requiere de que el pastor, el hermano, le ayude, no está allí. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta de una característica muy especial. Tiene carga por Dios. Tiene una gran capacidad para tomar decisiones en cualquier momento. Dados por Dios. Un líder se puede equivocar, pero las decisiones que va a tomar nunca van a ser, si es un líder que ama a Dios, no van a ser con mala intención, no van a ser para quererle el mal, no van a ser para que usted se pierda. Porque yo creo que el único que no se equivoca es el Señor. Nuestro Dios no se equivoca, nuestro Señor Jesucristo no se equivocó. En cambio, yo sí me puedo equivocar y los líderes se pueden equivocar. Pero si lo hago con maldad, si lo hago con ya una premeditación, ¡ay de mí! Porque si soy un líder del Señor, si amo a Dios, conozco a Dios, hermano, tengo que saber que Dios es omnisciente. Cualquier mala intención que yo tenga contra usted, usted no cree que Dios la sabe. Y si soy líder, yo me puedo aprovechar de eso, yo puedo sacar ventaja de usted. Pero nunca la voy a sacar de Dios. No sé si me entendió. Número 3, es un ejemplo en su búsqueda, servicio y colaboración en las necesidades. Porque está bien hablar de las necesidades, está bien hablar de hacer cosas, pero si no estoy allí, si no soy ejemplo para usted, ¿qué tipo de liderazgo yo le estoy demostrando a usted? Pura boca. Hay gente, mire, el político habla bien bonito, muy bonito habla el político, convence con sus mentiras a la gente, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. No hay manera de hacer que esos varones cumplan con lo que habían prometido, porque lo prometieron realmente solamente por hacerlo, no porque realmente hubieran tenido la buena intención o contaran con la capacidad para hacerlo. Gloria a Dios. Entonces es un ejemplo en su búsqueda, servicio y colaboración en las necesidades. O sea, se distingue esa persona en ese liderazgo. Número 4, su disponibilidad y carácter. Tiene dominio propio, es paciente, tiene amor, tiene bondad ante las situaciones que se le puedan presentar. Porque uno enfrenta circunstancias y momentos en los que, Dios mío, hermano, tiene que tener mucho cuidado uno, porque se puede tronar a una persona. Una palabra dicha de usted para otro su hermano no es igual a como cuando un líder se la dice a usted. Tiene peso la palabra de un líder y puede llegar a cruzar su corazón. Dice el libro de Eclesiastés, la vez pasada lo veíamos, que las palabras del predicador son como ¿qué? Como clavos, dice, ¿verdad que sí? O sea, pueden calarle en su vida. Tiene una capacidad para influenciar. Características de una persona que tiene liderazgo.
tiene una capacidad para influenciar a los demás para que se realice el trabajo. Óigalo bien. Es persona que mueve, es persona que anima, es persona que motiva. Tiene esa capacidad de parte del Señor. Hace prosperar todo aquello que se le asigna. Y eso es algo muy importante de saber cuando alguien tiene liderazgo. Porque el área donde te ponen, tú la haces florecer. Tú haces que esa área, hermano, se vuelva una área especial. Amén. Una área, aleluya, que crece. Una área que puede influenciar a los que están y que hace mejores a los que están a la par tuya. Eso es tener un liderazgo. Dese cuenta que tiene sus características especiales. Florece, multiplica, produce grandes logros en aquella área asignada. Esas son características muy especiales. Otras características, aleluya, de alguien que tiene el don de presidir. Tiene una visión de hacia dónde se dirige según la voluntad de Dios. Basa su llamado en Dios y no en competencias humanas. Porque, por ejemplo, hay líderes dentro de las iglesias que se comparan con otras iglesias, que se comparan con otros líderes. Aquel hizo tal cosa, yo también la hago. Aquel trajo aquel grupo, yo también lo hago. Aquel está predicando, yo también predico de esto. ¿Sí me entiende? No lo hace de manera personal o porque otros lo hacen, porque yo tengo un llamado especial de parte de Dios para esta iglesia. Hay iglesias que se mueven de 1000 maneras allá afuera, pero esta iglesia se mueve de esta manera, porque esa es la carga que Dios ha puesto en mí, sobre esta iglesia. Aleluya. Tiene la capacidad de mandar, dirigir, motivar, corregir e instruir. Hace que las personas a su alrededor sean mejores cada día. O sea que si usted llega a esa persona, le va a influenciar, le va a cambiar, le va a dejar siempre algo para que sea mejor para con el Señor. No se aprovecha ni toma ventaja de su autoridad. Yo soy tu líder y lo tenés que hacer. Y aquí yo mando. No hace semejante cosa. Yo aprendí esto de alguien que dijo que un buen líder no grita, sino que platica. Porque cuando grita, ya cayó en la trampa. Gloria a Dios. Número 4. La necesidad de liderazgo en el Antiguo Testamento. ¿En el Antiguo Testamento se necesitó de liderazgo, sí o no? Por supuesto que se necesitó. Ahora, ¿eran perfectos los líderes en el Antiguo Testamento? No lo fueron. Fallaron. No estuvieron pecando, pero sí cometieron sus errores. Dios preparó de antemano a sus siervos para llevar a cabo la obra en diferentes circunstancias. Es interesante saber, ¿verdad, hermanos?, que antes que usted viniera, Dios ya me había preparado. Dios ya me había tenido en cuenta, vas a tener este tipo de pueblo. O sea, en la mente de él, ¿verdad? Yo no sabía. Te va a llegar un Octavio de allá de Michoacán, dijo. Y te he preparado para que lo enfrentes. Un tal Yosel, o Yosel, es Yosel, no sé que lo digan Yosel, Yosel es hermano. Y a cada uno de ustedes, Él lo preparó todo. Así como preparó a Moisés lo llevó 40 años al desierto. Lo preparó para el llamado especial que tenía, no solamente para él, sino también para su pueblo. Dios dio capacidad, dio autoridad y dio sabiduría para guiarlos de manera correcta. Óigalo bien. Cada uno de ellos tenían conocimiento de Dios. Es importante que un líder en la iglesia conozca a Dios, tenga una relación íntima con Dios.
Porque si no, no la va a hacer. Que esté lleno del Espíritu Santo. Tiene que tener conocimiento de Dios y de cuál es su voluntad para dar una dirección especial a su iglesia. ¿Qué otra cosa? ¿Para qué? Tienen la gracia de Dios para motivar a la congregación, a cada uno de manera diferente. Porque en el caso de Moisés decíamos que él presidió a millones de personas. Podríamos decir millones de personas porque eran muchas la gente que salieron de Egipto y ya en el desierto se multiplicaron. Pero miren la capacidad que le dio. Y a pesar de eso, ¿verdad? Perdió la cabeza en algún momento. Cuando golpeó la roca. Mire, tremendo, el liderazgo no es fácil. Se ve así como, qué fácil, qué bonito, yo lo haría mejor, yo creo que esto y lo otro. Cuidado. Cuando nosotros decimos esto, simplemente estamos diciendo, Dios se equivocó contigo. Y en vez de ponerte a ti, me debió de haber puesto a mí. Wow. Eso es tener unas grandes agallas en nosotros para pensar que nosotros pensamos mejor que Dios o elegimos mejor que Dios. Sigo. El gran rey David, un gran líder. Yo admiro a David en muchas áreas de su vida. Lo admiro. Pero más lo admiro cuando está huyendo. Y se mete en la cueva allá en el 1 Samuel 22, 1 al 2. ¡Qué experiencia más tremenda! Yo, la primera vez que yo leí esa escritura, yo me quedé con la boca abierta. Porque es ahí donde comienza realmente David a hacer un ejército. El joven David al que estaba persiguiendo Saúl sin ninguna razón. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Le llevaron todos los mejores. Dijo el Señor, como David va a hacer una obra poderosa, como David tiene que derrotar a ejércitos grandes, a gigantes, le voy a enviar a los mejores hombres de Israel. A los mejores hombres le voy a llevar para que su liderazgo tenga éxito, para que todo lo que emprenda le salga bien. Así lo hizo el Señor. Dese cuenta, hermano. Es increíble. A la iglesia, ¿quiénes vienen? ¿Los mejores o los peorcitos? Venimos los peorcitos. Porque traemos unas mañas y unas costumbres y traemos arrastrando un pasado, hermano, que pero para que la gloria y la honra sea para nuestro Dios, de ahí nos saca y así nos transforma. Y se juntaron con él todos los afligidos. Afligidos los tremendos. ¿Qué le puede sacar a un afligido a usted? Y todo el que estaba endeudado. Ok. Yo digo que David, yo diría, vamos al fracaso, muchacho. Señor, ¿no tenías algo mejorcito por ahí? Los afligidos, los endeudados y todos los que se hallaban, óigalo bien, en amargura de espíritu. ¿Le mandó a los buenos o a los malos? El David los mira y dirá, ay, Señor. Y luego, imagínese que luego el Señor le diga, con esto vas a tener la victoria. O sea, en la mente humana es una locura. En el mundo natural es una locura, pero en el mundo espiritual, aleluya, es una verdad establecida por Dios. Porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. ¿O no? Si no era a mí, lo vil y lo menospreciado. Y fue hecho jefe de ellos, o sea, líder de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. A esos en la Biblia se le conoce como los valientes de David. Diestros esos tremendos.
Nadie se paraba contra esos hombres. Dice que disparaban la flecha, agarraban la espada. ¡Qué bárbaros, hermano! Hombres diestros. ¿Qué le parece? ¿Lo puede cambiar a usted y me puede cambiar a mí? Sí, sí lo puede hacer el Señor. Un ejército de valientes a la victoria. Qué líder, ¿verdad? El rey Josías, un joven que agarró el reinado bien jovencito y llevó al pueblo al arrepentimiento y al servicio. Pero ¿cómo lo logró? ¿Ah? Él era un jovencito y sin embargo el Señor le puso las piezas necesarias para que él pudiese salir adelante. Y quiero leer en segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 33. Dice solo el resumen de lo que es la vida de él realmente. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. ¡Qué bárbaro! No se apartaron de él, no se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres. Dese cuenta de esta afirmación. Todo el tiempo que él vivió. Bendito Dios. Híjole, dame un poquito de Josías, le digo al Señor. Mientras esté vivo, Señor, te sirvan. Pero que te sirvan después también de que yo esté vivo, Señor. Porque si no, ¿de qué sirve? Porque sabe usted, hermano, que hay gente que le sirve solo por cierto tipo de personas. Hay mujeres que sirven por su marido y viceversa. O hijos que sirven por sus padres. O viceversa. Pero si le quitan a este o a lo otro, al mundo. Usted tenga su propia convicción de servirle al Señor. Amén. Y aproveche mientras tiene la oportunidad de tener a alguien que le guía en el Señor. Nehemías. ¿A quién usó Nehemías? Dígame, ¿a quién usó Nehemías para la reconstrucción de los muros? A los que estaban acabados, a los que no tenían esperanza. Hermano, estaban, lo dice el libro de Nehemías, estaban en una ruina, dice. Ok, muchachos, vengan para acá. Esto es lo que vamos a hacer. En el nombre del Señor, yo ya oré, yo ya ayuné, yo ya le pedí a Dios, Dios está con nosotros y vamos a hacer esta obra. Ahí tenía unos profetas, ahí tenía a un escriba. Hermano, el Señor se encarga de todo lo demás. Miren lo que hace el liderazgo serio para la obra del Señor. Amén. Punto número 5. Son 10 puntos. Ay, alabe al Señor. Voy corriendo. ¿Hubieron malos líderes en Israel? Hubieron muy malos líderes en Israel. Fíjese que la Biblia no nos oculta este tipo. Yo por eso, a mí me fascina la Biblia, hermano, porque ella no trata de perfeccionar a los... Como este es mi líder, mira, asegurémonos de que solo le vamos a poner las cualidades. No le vas a poner ningún defecto cuando escribas, porque quiero que vean que yo soy Dios y que... Para que vean cómo es que Dios trata con el ser imperfecto. Y que a pesar de eso lleva a cabo su obra. Sansón. Qué talento el de ese hombre. Qué capacidad la que tenía físicamente hablando. Pero era un mal líder. Fue un mal líder. Fue un mal ejemplo. A pesar de que peleaba las guerras contra los filisteos. ¿Eran los filisteos? Sí, ¿verdad? Ok. Fue un mal ejemplo para la nación. ¿Cómo murió? Hermano, bajo los muros del enemigo. En vez de liderar al pueblo. Qué tremendo. Número 2, Saúl. Saúl y su liderazgo egoísta. A Saúl no le importaba más que su imagen. Quería verse bien. Quería que tuvieran una buena opinión. Cuidadito que eso era el liderazgo
A él no le importaba a Dios. Él no tenía una buena relación con Dios. Nunca fue ejemplo de obediencia. Nunca fue ejemplo de paciencia. Porque se desesperaba rápidamente y hacía las cosas a su manera. Lo lloró Samuel. Y el Señor le dijo, ya no lo llores, le dijo. Ya no llores a Saúl, le dijo. La mayoría de los reyes de Israel llevaron al pueblo a la idolatría y abusaron del poder que Dios les había dado. ¿Qué otro mal ejemplo? Algunos sacerdotes y profetas se corrompieron, se desviaron de la verdad y llevaron a la ruina a Israel. Dios les reclama allá en el libro de Malaquías y Zacarías que en los labios del sacerdote está la sabiduría y la enseñanza, y que de ellos aprendía el pueblo del Señor. A los profetas les dijo, vieron visiones que no eran mías, les dijo. Líderes que eran respetados, líderes que debieron de haber sido de bendición a una iglesia. La avaricia, la posición y la gloria de los hombres que buscaban los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Qué malos líderes eran. No dejaban que se acercara el pecador. Criticaban al pobre. Decían que estaba maldito por Dios porque no tenía dinero. Qué tremendo. No les daban un rayo de esperanza para que se pudieran acercar al Señor. Todos ellos causaron una gran desgracia y consecuencias nefastas para el pueblo del Señor, por presidir de manera equivocada. Pero ¿cuál es el punto de que estos hombres que le acabo de mencionar yo fallaron en el liderazgo? ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué es que ellos no pudieron ejercer un buen liderazgo? Porque no tenían una buena relación con Dios. El que no tiene una buena relación con Dios no ama a su prójimo. Porque una buena relación con Dios equivale a una buena relación con nuestro prójimo. Yo no le puedo guardar rencor a usted, envidia a usted, celos a usted, porque entonces no le estoy sirviendo al Señor de los cielos. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el error de ellos? Apartarse, desviarse del manual establecido por Dios. A los reyes, ¿qué les había dicho el Señor? Les había dado unas leyes específicas para ellos. Todos los días dice que tenían que leer esas ordenanzas para el rey, para que nunca se olvidaran. Y lo primero que hacen es exactamente eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esos líderes malos? Olvidaron el manual y empezaron a liderar al pueblo del Señor a su manera. Empezaron a liderar al pueblo del Señor conforme lideraban los de allá afuera. Por eso empezaron a ofrecer a sus niños en el fuego, en sacrificio. Por eso tuvieron alianzas con las otras naciones. Por eso se casaron con las mujeres extranjeras. Formaron yugo desigual. Muchos de los hijos dicen que ya no hablaban ni el idioma de los israelitas. Imagínense hasta dónde llegaron. Palabras que debían de mantener en su corazón. Y el líder del día de hoy nunca se debe de apartar de la Biblia. Lo que pasa es que el día de hoy han salido libros de estrategias, libros de metodologías, libros de filosofías, y llega el pastor, llega el predicador y agarra el libro y en vez de agarrar la Biblia dice, voy a darles una gran cátedra acerca de lo que es liderazgo, acerca de lo que son las finanzas, acerca de lo que es esto y lo otro. Pero la Biblia la han dejado por un lado. No es posible eso, hermano. En la iglesia se predica la palabra de Dios, se enseña la palabra de Dios, se aplica la palabra de Dios, se obedece la palabra de Dios.
porque esta es la obra de Dios. Mucha gente está confundida. Hay videos donde dice, así lo dice, cosas que dicen los predicadores que no dice la Biblia, dice. Y que la iglesia lo repite. Y todos lo toman como que si fuera palabra de Dios. ¿Qué le parece? ¿Y por qué lo tomamos como que si fuera palabra de Dios? Porque el líder, el supuesto líder del Señor, lo dijo. Y dijo que lo decía la Biblia. Entonces viene la iglesia y repite lo que su líder dijo, ¿verdad? Muy fácil. No va a dar gloria a Dios. No va a decir aleluya. No va a decir bendito sea el nombre de Dios. Es triste, hermano, lo que está pasando. Es triste. Yo he platicado con el hermano de mi hermano Robert. Voy a decir Robert para que no lo distingan. Hasta el día de hoy ha batallado para encontrar una buena iglesia. Usted sabe que ya casi tiene un año, ¿verdad? Así como lo oye. Porque es un desorden. Dice, pastor, dice, no predican la palabra, dice. No predican la Biblia. Pero espérate, le digo yo, si es una iglesia, si es un siervo de Dios, ¿cómo me dice a mí que no están predicando la Biblia? No la están predicando, me dice. Les gustan más las profecías, les gustan más los sueños, que el Espíritu Santo me dijo, dicen ellos. Pero de Biblia nada. Hermano, eso es triste. ¿Hasta dónde estamos llegando nosotros? O si no, es un negocio. Dinero, dinero y dinero. Y las iglesias, hace poco me contaba de una gran discoteca, la hicieron como discoteca. ¿Qué le parece, hermano? Apreciemos lo que Dios nos da. Démosle gloria y honra al Señor por ello. Porque hasta aquí nos ha guardado el Señor, hermano. Dios ha sido misericordioso. Aleluya. Voy a ponerle, a ver, ponle lo que te dije. Póngale atención. Vamos a ver si... Por favor, sus ojos a la pantalla. Es una multiplicación. Para que vea que el pastor sabe multiplicar. A ver, le voy a dar unos cuantos segundos para que lo vea. ¿Verdad que sí sé multiplicar? Algunos ya lo vieron todo. ¿Ya lo vio todo? Le da un aplauso al pastor porque sí sabe multiplicar. ¿Ah? No, Yosel. No. ¿Cuándo están de acuerdo con el hermano Yosel? Pero dígame. ¿A usted también está de acuerdo? Yo pensé que usted era mi amigo. ¿Pero cuál es el problema? ¿Hay algún problema? ¿Por qué le da miedo decir, ¿hay algún problema? Sí, dice el hermano. A ver, ¿cuál es el problema? ¡Ay! Híjole. Hágase loco, por favor. Hágase loco. Ahora pone la otra parte, por favor. En el salón no faltó alguien que se percató del error y se burló. Esa es una anécdota. Al final, todos empezaron a reírse. El profesor esperó a que todos se quedasen en silencio y dijo, es así como ustedes ven el mundo. Me equivoqué a propósito para mostrarles cómo nos comportamos ante algún error que cometemos. Nadie te elogia o te felicita por haber acertado 9 veces. Solamente te juzgan y se ríen en tu cara por haber cometido un error. ¿Sí se da cuenta? Y ese es el problema que tenemos nosotros. Cuando se nos ha sido de bendición y de repente nos fijamos en un solo error y lo hacemos grande.
Olvidamos las 9 cualidades de una persona que nos ha sido de bendición para enfocarnos en la mala y agrandarla y darle allí. Qué tremendo como somos, ¿verdad? Y eso debe de cambiar en nosotros. Porque todos nos equivocamos. Híjole, como 3 dijeron amén. Los otros, yo quiero que me den la receta porque, híjole, a ver, ¿todos nos equivocamos o no? Ahora aquel dijo amén, dijo, antes de que me diga. Alabado el nombre del Señor, hermanos. Debemos de aprender a valorar a las personas por sus aciertos y no estar a la expectativa de sus fracasos. Y esto es lo que prácticamente muestra esta anécdota. La importancia que tiene que tener el que nosotros aprendamos a valorar aquellas cosas que son importantes, en vez de ponerle demasiado enfoque a aquellas cosas que muchas veces hasta son insignificantes, pero que las agrandamos porque muchas veces lo queremos hacer por maldad. Gloria a Dios. Voy a hablarle acerca el último punto. Aleluya. Antes de entrar al último punto, todos los líderes que yo le hablé, los malos líderes, ¿qué causaron en el pueblo? ¿Qué causaron en el pueblo? Sansón, Saúl, los reyes, los sacerdotes malos, los profetas, los fariseos. ¿Qué causaron en el pueblo? Causaron una gran desgracia, causaron consecuencias nefastas, almas se perdieron, muchos se fueron al mundo, llevaron a la ruina a Israel de manera equivocada. Y el error fue haberse desviado del manual que establece Dios para todo líder serio dentro de una iglesia. Nosotros estamos sufriendo de una decadencia en las iglesias de liderazgo, porque cuesta hallar líderes que tengan amor a las almas, que tengan celo por la verdad y por la justicia, que realmente le crean a Dios que somos solamente peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque muchos de los líderes el día de hoy actúan como que si se fueran a quedar en la tierra. ¿Por qué se vuelven tan ricos en este mundo? ¿Por qué se llenan de tantas cosas materiales en este mundo? ¿Por qué prefieren la vanagloria de la vida, o sea, la gloria de los hombres? Nos muestra que hay una decadencia. Siervos que antes fueron fieles, siervos que antes predicaron la palabra del Señor. Por eso hay una gran decadencia de liderazgo en la iglesia, porque se han metido líderes que no han sido llamados por Dios. Como eran líderes allá afuera, dijeron, pues yo también aquí me hago líder. Y muchos de ellos ni recibieron a Cristo, muchos de ellos ni tienen convicción de las cosas del Señor, pero están en un liderazgo dentro de la iglesia. Tienen mucho que decir dentro de la iglesia. Y por eso la iglesia está padeciendo. Cualquiera quiere ser líder el día de hoy. El Señor usa a un cantante bien bonito, una voz preciosa, tiene esa capacidad para poder llevar al pueblo a la adoración y todo. Pero luego se quiere convertir en líder de una iglesia, no habiendo sido llamado para eso. Un músico, un diácono, un maestro, un evangelista, que no fue llamado para eso. Hoy abundan, están por todas partes. Y la iglesia los ha recibido. Y aunque sea muchas veces sin vergüenza, lo prefieren. Qué triste que no sea la palabra,
sino que sea el apegamiento emocional a la persona. Se han desviado del camino verdadero. Por eso es la decadencia en el liderazgo de la iglesia. Porque siguen el dinero, las cosas materiales, la gloria de los hombres, pensando solo en sí mismos, sin importar la vida de los demás. Ahora, se puede decir, me interesa tu vida, pero ¿qué hago? ¿En qué me muevo? ¿Qué aporto para ti? Yo me puedo echar una gran enseñanza en referencia a eso. Aquí, que le puedo poner por aquí florecitas y esto y lo otro para que se oiga bonito. Que se, ese pastor sí está, pero qué cargota la que tiene por mí. Pero solo se queda en un mensaje. Porque ¿qué hago después? ¿Me interesa o no me interesa? Ese es el problema que hay en la decadencia de la iglesia, en su liderazgo. ¿Qué otra cosa ha hecho que la iglesia esté decadente? La altivez que hay en el liderazgo. Yo soy, dicen ellos, el ungido de Dios. Tú no te puedes comparar a mí, porque yo he estado con el Señor, lo he visto 3 veces. Los ángeles desayunan conmigo. ¿Qué le parece? Así dicen. ¿Acaso tú has ido al cielo? ¿Acaso tú te has topado con otros siervos? ¿Acaso has ido a predicar al África en donde millones de personas te han escuchado? Y a veces son cuentecitos de esa gente. Pero como les gusta que les levanten, a mí donde quiero que me levanten es allá arriba, no aquí. Porque aquí usted me puede levantar por muchas razones. Allá arriba, no señor. Entonces, por eso es que hay decadencia en el liderazgo, porque hay altivez, hay prepotencia, hay falta de integridad en las cosas que se realizan. Hay gente que ha venido del mundo de la farándula, se ha metido a la iglesia y se mete a la farándula de la iglesia, porque hay una farándula dentro de la iglesia. Conciertos, música, festividades, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen los tremendos, los líderes de las iglesias, los contratas, no les pagan, o les dicen, decí tal cosa, pero vamos a hacer tal cosa. ¿Cómo puede haber ese tipo de cosas dentro de una iglesia? ¿Cómo puede ser que un líder del Señor se preste por ganar dinero a ser semejante? Y esa gente dice, no hay ninguna diferencia entre allá al mundo. Quizás aquí es peor. ¿Por qué? Porque aquí proclaman verdad e integridad. Es increíble lo que se ve, hermanos. Por eso hay decadencia en el liderazgo de la iglesia el día de hoy. Porque no hay integridad. Dinerito por aquí, dinerito por allá. Nadie me vio, nadie lo sabe. ¿Qué me importa? Pero Dios te mira. Es que si conoces a Dios, Dios te mira. No nos podemos engañar, hermano. Por mucho que me pueda esconder en algún lugar y decir, aquí no me va a ver Dios, o mi hermano no me va a poder ver, pero Dios sí me mira. Existe ese tipo de liderazgo el día de hoy dentro de una iglesia. Y no puede ser posible. Porque estamos dando un mal testimonio. Se cometen grandes injusticias. Porque se piensa primero en lo personal, en lo familiar o en lo que me conviene. A ver, si hago eso, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a lograr? No, eso a mí no me conviene porque a mí eso me hace perder el tiempo y me hace perder dinero por acá.
¿Le sirves al Señor por conveniencia entonces? Yo le decía a usted, sírvale al Señor nunca por una posición. Sírvale al Señor porque Él es Dios. Porque Él tuvo misericordia de usted y de mí. Y la verdad es que el servirle para nosotros es un privilegio. Yo empecé en la iglesia sirviendo. No en esta iglesia. Sirviendo todo el tiempo. Y nunca me imaginaba que iba a estar donde estoy. Pero a Dios le plació hacerlo así. Y bendito Dios que nos ha sostenido. Ha tenido misericordia de nosotros. Le podría decir como Samuel, a ver a quién le debo. ¿Con quién me he portado desleal? ¿Ah? ¿A quién le he cometido sinvergüenzadas? ¿A qué puerta he ido a tocar para hacerle daño? ¿Sí me entiende? Y eso es algo muy importante. Allá afuera no hay alguien que puede decir, ¡ajá! ¡Conozco a tu pastor! Es un sinvergüenza. ¡Le gusta la papa! Ahí anda buscando esto y lo otro. Yo lo conozco. ¡Ay, Señor bendito! Ya, si usted dice, ya lo tengo, ya lo tengo. Bendito Dios, hermano, que hasta aquí nos ha guardado el Señor. Bendito sea su nombre. La decadencia del liderazgo de la iglesia. Ya estoy terminando. Pero tranquilo. No le temen a Dios. No temen a Dios. Dice la Biblia, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si yo le temo a Dios y amo a Dios, Él se va a encargar de poner todas las cosas en su lugar, todo lo necesario, todos los recursos. ¿Y sabe qué? Él va a pelear por mí. Se lo voy a decir una vez más. Él va a pelear por mí. Porque Dios pelea por los suyos. Dios conoce los que le pertenecen a Él. Amén, hermanos. Bendito su nombre. No temen a Dios y por lo tanto, si no temen a Dios, ¿qué capacidad tienen? ¿Qué dirección tienen? ¿Qué escrúpulos tienen? Por eso no les importa robar, no les importa meterse con alguien. Mire ese de la luz del mundo. El supuesto apóstol. Temía a Dios. Yo le pregunto, ¿temía a Dios ese hombre? No temía a Dios. ¿Cómo puede ser posible que le haga daño a niñitas, a señoritas, que las use? Y lo tenía escondido. Pero todo lo que está escondido va a salir a la luz. Usted no le va a poder ocultar nada al Señor. Y si está tratando de ocultarlo, se está muriendo. Se está muriendo espiritualmente hablando. No temen a Dios y por lo tanto no tienen la capacidad de llevar la carga. Por eso despilfarran los recursos. No les importa gastárselos. Creando un desorden y necesidades dentro de la iglesia. Mire la bendición que trae el don de liderazgo. Mire lo importante que es que cuente la iglesia con ese don, para que se pueda recibir bendición, para que se pueda saber que estamos caminando en la senda correcta, para saber que cuando venga el Señor nos vamos a ir todos y estamos preparados, porque ya no va a quedar en mí, va a quedar en usted. Usted puede juzgar el mensaje, la enseñanza, decir, no me parece, no estoy de acuerdo, me largo, me voy. Usted tiene toda la libertad. Señor, por los que se quedaron, Señor, por eso doy cuenta yo, Padre. Por eso son por los que tengo que dar cuenta yo. Ser líder es marcar el camino. Ser líder es ser fiel en una responsabilidad. Es responder cuando toca de la mejor manera.
Eso es ser un líder de Dios. Y eso es lo que espera Dios de nosotros si somos llamados